Hola. Si has entrado a este video, ya sabes de qué va el Doomverse, así como conocer gran parte de su lore, el cual ha encandilado a millones de espectadores desde hace 17 largos años. Muchas de estas personas aplican las técnicas que los personajes han aprendido a lo largo del viaje en sus vidas cotidianas, como la corrida ninja de Naruto o la facilidad que tiene Majin Buu para quedarse dormido y no hacer nada, por lo que el día de hoy, he decidido traerles un top 10 de habilidades que se han visto en el anime, y por si se lo preguntan, efectivamente es una especie de remake del video que hizo la tía Doomverse Tops hace años. Espero estar a la altura como el amo Utsir lo estuvo cuando creó la exitosa editorial Nostrafort. Sin más dilación, empecemos. Número 10. Masacrar usuarios con el Sony Vegas. Esta técnica data de la prehistoria del Doomverse, ya que fue vista por primera vez a principios de la década pasada, cuando Super Wario Deidad la empleaba continuamente cuando se peleaba con randoms de internet, a los cuales, tras humillarlos en combate, los terminaba rematando con la magia del Sony Vegas, un programa bastante chetado, que le concede poderes muy destructivos, como la Genkidama de Goku, el Sharingan del Emo Vengador, poner trampa rocas en el Coliseo, entre otros ataques. Lo malo es que tiene unas limitaciones muy marcadas, es efectiva solo con oponentes de bajo nivel, como los Rattata en los juegos de Pokémon. Otra debilidad es que solo se activa cuando el señor Sinceridad se arde mucho, tal como los Saiyajines en Dragon Ball, además que en las batallas en vivo y en directo es una técnica inservible, puesto que su fortaleza radica en las videorespuestas o en grabaciones fuera de directo, no pudiendo ser empleada en momentos clave donde Wario Man recibía termopapeadas nucleares de personajes más fuertes que él, como Oshio y Ken, por eso se queda con el último lugar. Número 9. La palmada aria. Entre todas las habilidades innatas de nuestro protagonista, esta es la que más sobresale en aspectos físicos, puesto que por su baja masa muscular, concentra toda su fuerza en la palma de sus manos para así dar un golpe contundente que dejará en jaque a todo aquel que reciba este ataque. Esta técnica fue introducida en su disputa con Oshio tras la ruptura del grupo Phi, sacando el arma secreta para que a su nuevo enemigo le diera escalofríos de enfrentarlo frente a frente, y pues no lo culpo, quien en su sano juicio se atrevería a desafiar semejante poder ario, solo basta con ver la capacidad destructiva que se ha mostrado en los paneles del manga, literalmente terminas hecho polvo cósmico. Lo negativo de esta palmada es que hasta el día de hoy no se sabe qué tan letal es, ya que después de su discusión con Taki Shisoda en 2018, el Doom no ha vuelto a utilizar dicha técnica en la serie. Se asume que no está en condiciones físicas para sacarle todo su potencial, lo cual es una pena, porque con lo sádico que es el mangaka, nerfea constantemente a los personajes de su obra para que estos sufran, al mismo nivel que el Lord Pandy. Número 8. Las capturas de pantalla. Una técnica que ha sobrevivido al paso del tiempo, y que está más vigente que nunca. Este registro de imágenes se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, siendo tan muscularmente mecanizada como limpiarse el traste o el lavado de dientes, aunque en el campo de batalla tiene un uso diferente, que consiste en atrapar al oponente con chats muy comprometedores, recordarle frases del pasado que contradicen sus acciones o reflexiones actuales sobre ciertos temas, recuperar mensajes borrados que lo dejen en ridículo, entre otras. Lo negativo de las screenshots, ya lo predijo la tía Doomverse Tops, es una habilidad que cualquiera puede aprender con mucha facilidad, siendo empleada para exponer a usuarios con malos comportamientos o con tendencias mitómanas, pero en caso de ser utilizada en momentos inadecuados, es más perjudicial que beneficiosa, ya que puede derivar en la pérdida de credibilidad o que te apliquen la misma técnica si el tiro sale por la culata. Así que toca usarla con muchas precauciones, ya que las capturas representan un arma de doble filo. Número 7. ¿Tienes algún problema conmigo? Muchos conocieron a Ken Wright como el papeador de papeadores del Doomverse, título que le sería arrebatado tras su doxeo y posterior retiro de internet, aunque eso no quita que fue de los personajes más poderosos de este universo. La habilidad del sujeto con avatar del abogado pelo pincho consiste en intimidar de entrada a sus oponentes, a quienes les pregunta cuál es su problema con él, provocando que estos se orinen en los pantalones ante tal introducción de tigre rabioso, a lo que se suma su gran capacidad para pillar desprevenidos a los rivales cuando tienen que dar explicaciones de ciertos temas, lo cual es un efecto secundario de su stand, el causar trastorno del habla a aquellos que no sepan expresarse de manera coherente, permitiendo a Ken soltar su modo bromas, para burlarse de su adversario, y así liquidarlo con suma facilidad.
El daño que causa esta técnica es considerable, al mismo nivel de una cadena de combos en los juegos de pelea, pero tiene una gran debilidad, la cual es su nula efectividad ante personajes de mayor nivel que el poseedor, ya que el Ruinaversal apenas sufrió rasguños tras ser interrogado por el señor Infonavit bajo este método de intimidación. Si bien es una habilidad con bastante potencia, tiene una usabilidad un tanto restringida, y al depender de otras variables para su eficacia, es por ello que se queda con este lugar en el top. Número 6. Me di la tarea de investigar. Como muchos saben, la guerra entre Jerry con la Ario Pandilla se dio durante la saga Team Loco, conflicto en que el Doctor sacó a relucir la habilidad de su stand, cuya fortaleza radica en la obtención de datos sobre proyectos o personas, ya sea por medios propios, por información proveniente de terceros, o inventar fuentes ficticias, una técnica demasiado peligrosa, que fue empleada a tope en una serie de vídeos para destapar los trapos sucios de esta campaña, ante lo cual, nuestros protagonistas salieron a atacarle y etiquetarlo de mentiroso, pero el poder de investigación del general Aurova fue mucho más fuerte, la recaudación de fondos se tradujo en una página pitera con menos futuro que tú conquistando a la chica que te gusta, arruinando por completo los planes de los Ario amigos. Por si fuera poco, la vieja verdulera iría puliendo su habilidad para conseguir pruebas en contra de sus enemigos, al más puro estilo Ace Attorney, con la cual logró destapar el server turbio del Donas, uno de los eventos de más alto impacto en la serie y que le sumó una mancha más en el bullado historial del amo Ario. El punto en contra de este stand es su excesiva dependencia de la cantidad de ki que alberga su portador, siendo un defecto contraproducente, puesto que el poder del Jerry ha disminuido considerablemente tras las funas, exposición de hipocresías y malos comportamientos suyos, obligándolo a poner su cuenta de Twitter con candado, lo cual daría que hablar en otro video. Es por ello que la habilidad del Doc ocupa este puesto en el top. Número 5. Las leyes de Mendel. Sería un delito flagrante el no incluir esta técnica en el ranking, y no es para menos, si es de las más conocidas del anime, junto con el Onda Vital, y el Star Platinum de Yotaro, de ese nivel de magnitud estamos hablando. En medio del legendario debate con el perezoso Doom, Enedante emplearía su as bajo la manga para demostrar la ignorancia de este usuario al hablar de razas y herencia genética, quien para minimizar su falta de conocimientos en esos temas, utilizó su famosa frase de la falacia de autoridad, recibiendo la primera de muchas termopapeadas nucleares que recibiría el Ario en posteriores enfrentamientos. Unos días después, con un mentío afirmando que él le enseñó a su contraparte cómo aplicar la teoría, Dante se ardería bastante con dichosos mensajes, saliendo al ataque con una video respuesta súper contundente, trayendo a colación nuevamente los axiomas del primer Doom póster de la historia, dejando expuesto al entre comillas, experto en genética, que ni siquiera sabe los aspectos básicos de la materia, dándole la segunda papeada cabrona al cowboy de las Américas. Así que ya saben chicos, será mejor que se aprendan bien el llamado de la cigüeña, ya que la suciedad requiere repoblar el planeta, con los arios honorarios mejor dotados posibles. Si bien las leyes de Mendel carecen de debilidades marcadas, estas han sido superadas por habilidades más letales que han surgido en arcos posteriores del Doomverse, por eso se queda en el ecuador de este top. Número 4. La sensatez de Ocio. Nuestra lupa favorita era un usuario que se enfadaba con suma facilidad, entrando en una senda extremadamente peleonera al más puro estilo Bakugo, hecho que sería recalcado por Warioman con su mítica frase. Su habilidad de combate basada en el enojo y decir la palabra Wei cada 2x3, como el Dylan Redius con su homólogo literalmente, cada vez era menos eficaz contra oponentes de alto peso, como la Logarza y la mafia del doblaje, llegando a su punto más bajo en su descarga contra el Ruina, simplemente su nivel de poder estaba lleno de vulnerabilidades. No obstante, algo cambió dentro de Ocio, y después de tropezar muchas veces con la misma piedra, supo levantarse de las cenizas, evolucionando su stand a una versión más fuerte de sí mismo. Esta nueva habilidad se dio a conocer en su segundo encuentro con el Duraversal, mostrando una faceta muy calmada y serena, pero por sobre todo, usando el sentido común, contrastando con el personaje que todos conocíamos, aunque este poder se vio en su máximo esplendor, en el capítulo de Poca Batería, donde aparte de intentar disculparse con el Jerry por lo sucedido con Team Loco, sería su reencuentro con Arturo CP, con quien habló de asuntos que los involucró a ambos, en los cuales, Don Mentío se negaba a aceptar que metió la pata, pero al toparse con un Ocio reflexivo y sin sus atisbos de ira, nuestro protagonista al fin se quitó la máscara, mostrando su lado más humano en bastante tiempo.
Lo malo de este stand es que puede volver a involucionar a su etapa más vulnerable, ya que el actor de doblaje recae en las mismas actitudes de antaño cada cierto tiempo, poniendo en tela de juicio su cambio real con respecto al sujeto que se ardía con todo, sumado a estar vinculado de forma estrecha con el Jerry, ha provocado que tenga una debilidad que será difícil de superar, es por ello que esta habilidad se queda a las puertas del podio. Número 3. La técnica del doxeo. El arte marcial por excelencia ha escalado muchas posiciones en el ranking, ya que el mangaka ha normalizado el uso del mismo en la obra, y son muchos usuarios los que han empleado esta técnica prohibida, cuyas intenciones son de lo más maliciosas que te puedes imaginar. El viejo método para derrotar a los oponentes de forma justa con argumentos, se está quedando obsoleta, ahora el meta en el campo de batalla es exponer datos sensibles tanto del rival como de sus amigos o familiares, lo cual representa un arma de doble filo, ya que si el usuario abusa de su poder, eventualmente le va a jugar en contra, pudiendo ser atacado con esta misma técnica y terminar recibiendo daños colaterales, algo así como la efectividad del tipo dragón en Pokémon. Como he mencionado, el doxeo no tiene un solo referente, sino que hay muchos personajes que han masterizado esta habilidad para diversos objetivos, y si esta técnica tan peligrosa se ubica en un lugar tan alto, es por el historial de víctimas caídas ante semejantes ataques fulgurantes, entre los cuales destacan personajes como Zebran, Plutonic, General Whis o Noxium, quienes se vieron afectados bajo los mismos métodos que ellos usaron, recibiendo un KO como si fuera un espejo rebotín. Número 2. El guantelete de ruina versal. Homero Simpson fue introducido en un momento clave del manga, donde la popularidad del mismo subió como la espuma, dándonos el espacio en el que se desarrollaron las mejores batallas en todo el anime. Sin duda todo sería diferente si no fuera por este personaje. En su estado base, Ruina Versal tiene el poder de invocar a prácticamente cualquier individuo, ya sea personajes propios como ajenos al Doomverse, siendo una habilidad que en combate no tiene muchas funciones, aunque lo que pocos sabían, es que su stand tiene una segunda forma, con la cual el intérprete de Cuando yo la vi, sale a rebatir los comentarios de sus contertulios, haciendo que estos se alteren y se contradigan a sí mismos. De este modo se logró papear a la gran mayoría de rivales que ha enfrentado en la serie. Por si fuera poco, el mismísimo mangaka nos filtró que este personaje obtendría un power-up. Pocos creían en esto, pero efectivamente el Yokohama dijo la verdad, ya que en plena herejía de Zebran, se mostró la transformación definitiva de nuestro comentarista de salseo mexicano, que rivaliza con el Golden Experience Requiem del Naruto mafioso. Con tanto poder acumulado, el Ruina arrasó con Zebran, y los lacayos de este, acabando de paso con la mayor facción del Doomposting, sumado a la termopapeada que le aplicó al Donas, dejar en evidencia a sus detractores y rematar a aquellos plebs que se atrevieran a doxearlo, demostrando un nivel de poder tan roto que hasta la fecha no ha sido igualado por otro personaje en el manga. El guantelete del Duraversal perfectamente estaría en el primer lugar, ya que es una técnica tan destructiva como una bomba nuclear y que no posee debilidad alguna, pero ante el retiro de este usuario del Doomverse, se daría a conocer una habilidad exclusiva del ente que se ubica en la parte superior de la pirámide. Número 1. El bolígrafo del mangaka. Sí, sé que estarán pensando que hice trampa con el primer lugar, pero lo cierto es que el Sensei Yokohama tiene los atributos de un dios, cuyo poder es ilimitado, está presente en todas partes y su conocimiento de la vida misma está por encima de los simples mortales como nosotros, aparte que es el creador de una obra que nos ha enamorado a todos, sin contar su capacidad para manipular la fibra sensible del ser humano para provocar alegría, enojo, tristeza, desilusión, euforía, angustia, aprendizaje, aceptación y demás sentimientos. Por algo el Doomverse ha alcanzado niveles de popularidad tan altos. La habilidad del mangaka no tiene un nombre oficial, pero se sabe que está basada en el concepto de hacer y desechar, donde él escribe el guión, diseña las viñetas con un estilo único, crea a nuevos personajes y modifica los roles del elenco ya existente, para enriquecer a la obra, aunque también dispone de una goma para borrar aquello que no sea de su agrado, como eliminar escenas que considera innecesarias, cambiar el canon a su conveniencia, o nerfear las habilidades de todos los personajes. En otras palabras, quédense con la idea de que es capaz de hacer cualquier cosa, por eso se ubica en el tope de la pirámide, y por consiguiente, es el indiscutido number one de este ranking.
Con esto se termina el video de hoy, espero que haya sido de su agrado. La verdad es que realizar este top me ha costado más de lo que imaginaba, en especial por la posición que a cada habilidad le corresponde en su justa medida, además que rehacer y actualizar un video ya existente no es una labor sencilla, o al menos fue mi caso. Lo mínimo que podía hacer es ofrecerles una información más completa que el original. Ya sin más que decir, nos vemos en una siguiente ocasión.